Pasar ya entonces a la parte de preguntas, que seguramente son cosas más interesantes. Vamos a dar puntualizaciones concretas. Ya os digo, todo va a ser basado en lo que yo conozco, en lo que yo trabajo, en mi opinión personal. No quiero que nadie se coja al pie de la letra lo que digo, pero sí que tengáis otro punto de vista que a lo mejor os pueda servir. Pasamos a ellas. Una pregunta que nos llegaba es ¿cómo va a afectar esta crisis a la economía mundial, sobre todo en España, y cómo nos afectará a los españoles? Bueno, yo creo que el cómo nos afectará a los españoles ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo, como hablábamos antes, eh, gente que se está empezando a quedar sin empleo, empresas que están haciendo ERTES. Bueno, yo creo que esto es el inicio. Ya está afectando a la economía mundial. El turismo, por ejemplo, está paradísimo, está totalmente parado. Muchas empresas a nivel internacional están reduciendo sus plantillas, empresas muy grandes, empresas con deuda, con mucha deuda, están ya prácticamente al límite de la quiebra. Como esto dura un poco más, se van a ir a la quiebra. En definitiva, estamos hablando de una crisis con todas las letras en mayúsculas. O sea, va a haber una repercusión a nivel mundial obvia, y por consiguiente en España, como comentaba antes, nos vamos a ver muy afectados porque, como sabéis, y si no lo sabéis, pues os lo comento, España vive mucho del turismo. Un tercio del PIB o algo más es del PIB, del Producto Interior Bruto, lo debemos al turismo, a negocios relacionados con el turismo. Eso es una auténtica barbaridad. Lo mismo que nos pasaba un poco con la construcción en 2008-2009, esta crisis a nosotros nos va a costar por eso, por el tema del turismo. En relación con esa pregunta, pues enganchamos con esta. ¿Será esta crisis como la crisis inmobiliaria? Obviamente no hay dos crisis iguales, nunca las ha habido, nunca las va a haber, pero sí que es verdad que las consecuencias o la repercusión que tienen a posteriori sí que tienen patrones muy similares, ¿no? La gente se queda sin trabajo, se empieza a consumir menos, las empresas producen, pero lo que producen no se compra. Al final es la pescadilla que se mueve la cola y empiezan muchos problemas y a partir de ahí pues todo se complica, ¿no? No será como la crisis inmobiliaria porque no lo están provocando los inmuebles. Ya os digo que no hay dos crisis iguales, pero sí que son las consecuencias muy, muy parecidas. Seguro que el paro subirá muchísimo, y sobre todo aquí hay un componente muy importante que es el tema de la salud. Que ante todo, antes de la economía va la salud, del dinero va la salud, pero bajo mi opinión es un punto muy importante porque aquí hay otros factores. No es solo el que vivamos del turismo, sino que la propia cultura, por ejemplo, aquí en España, es una cultura muy cálida, muy de contacto, muy de ocio, muy de salir a la calle, de ir a terrazas, de ir a bares. Vamos a tardar mucho tiempo en volver a ver esas escenas, y cuando se vean esas escenas siempre se van a ver con cierta reticencia. La gente ha cogido miedo, pánico. Cuando te cruzas con la gente por la calle, el que sale un poco a comprar puede verlo, ¿vale? Se están creando recelos y eso en España nunca se ha visto. Y es, más allá del problema de financiero y sanitario, también es importante reseñar los comportamientos sociales, ¿eh? Incluso podemos ver que haya ciertos comportamientos sociales que se vean afectados. Siguiente pregunta es ¿cómo afectará el virus al pequeño negocio que tengo? Esta persona nos pregunta por su pequeño negocio. Pues esto va a depender mucho de qué dependa tu negocio, tu pequeño negocio, en qué sector te muevas y sobre todo en cómo tengas tu sistema, tu plan de acción realizado, cómo tienes tus cuentas, cómo vas de deudas, si tus ingresos dependen mucho del corto plazo, de vender mucho al día a día, porque lo que es evidente es que si tu negocio tiene mucha deuda y encima vendes a corto plazo, vives de lo que vendes al día o de lo que vendes a la semana, es muy difícil subsistir. Sin duda, aquí las empresas, negocios que lo van a tener más fácil serán aquellos que tienen su deuda muy reducida, porque tendrán que hacer frente a menos pagos, pero a la vez, aquellas que tengan ingresos muy a largo plazo, empresas que tengan servicios contratados por años, empresas aseguradoras, por ejemplo, que tienen contratos anuales, ¿no? Estos meses los pueden pasar mejor por el simple hecho de que esas pólizas ya están vigentes, ya se están pagando, los clientes ya las están pagando, entonces siempre te va a entrar un remanente. Aquella empresa, por ejemplo, que venda
vamos a poner un ejemplo, hilos para coser, evidentemente si tú dependes de tus hilos para coser y la gente no va a comprarte hilos para coser, no te vas a generar ingresos y si encima tienes deuda, vas a terminar quebrando porque las deudas, no dan, los ingresos no dan para pagar esa deuda, ¿no? Es cuestión de matemáticas. Aquí las personas que lleven los números muy bien serán aquellas empresas y entidades que se salven un poco más. Aún así, no van a estar exentas de dificultades. ¿Cómo me protejo de un ERTE? Bueno, esto entiendo que es un poco más a nivel personal. Pues es un poco lo mismo, la misma visión que si lo enfocamos a empresa, pero a nivel particular. Es decir, ¿cómo me protejo yo de un ERTE? ¿O cómo se protege alguien de un ERTE? Pues es fácil y difícil. Quiero decir, fácil, difícil si tu vida depende de esa empresa únicamente o de ese salario, de ese negocio que tú tienes, por el que tú prestas un servicio o vendes algo. Si solo tienes una fuente de ingresos, va a ser mucho más complicado que tú puedas protegerte. ¿Por qué? Porque en cuanto pierdas esa fuente de ingresos, estás perdido. O tienes un plan B rápido o estás perdido, ¿no? Por eso es bueno no solo tener una fuente de ingresos, a ser posible tener varias, y esto en mayor medida te ayudaría a protegerte un poco de lo que puede ser un ERTE empresarial, ¿no? O un ERTE de tu propia empresa. Fijaros que si tienes varios ingresos, al final lo que consigues es como diversificar un poco los ingresos. Si te falla uno, tienes siempre el respaldo de tener otros detrás. Es cierto que a lo mejor no puedes estar al mismo nivel de vida o hacer ciertas actividades que a lo mejor antes hacías, pero lo que también es claro es que no te vas a quedar en la calle, ni vas a tener problemas financieros, vas a tener siguiendo ingresos. Eso te va a facilitar mucho las cosas, que te va a dar mucha tranquilidad. Entonces, la mejor medida de protegerte ante un ERTE es tener varias fuentes de ingresos por un lado. Por otro lado, si tienes ahorros, si tienes varios meses de tu vida cubiertos con ahorros, pues aunque tengas un ERTE, si solo tienes una fuente de ingresos, pues te da margen a hacer ciertas acciones, ¿no? Intentar encontrar otro trabajo, buscar otro modelo de negocio, reinventarte. Está claro que cuanto más ahorro tengas en tu cuenta, en casa, donde sea, vas a tener esa oportunidad o vas a tener ese margen de maniobra, más que si vives al día, ¿no? Si no tienes ningún tipo de ahorro y encima te quitan la única fuente de ingreso que tienes, pues, perdonad la palabra, pero estás jodido, ¿no? Entonces, hacer hincapié aquí en tener ahorros, ese fondo de emergencia para estas situaciones e intentar tener varias fuentes de ingreso. ¿Qué hago con el dinero ahorrado en el banco? Pues lo primero te doy la enhorabuena. Si tienes dinero ahorrado en el banco ya es algo, ya es un paso. Ahora mismo creo que lo que predomina es el estar tranquilo, el tener la mayor tranquilidad posible dentro de la situación. Controlar pues todas las emociones a nivel financieras y eso te lo da justamente el tener ahorro. Da igual que lo tengas en un banco o en casa. No sé si tu pregunta va por aquí. Si la pregunta va más por el que puede pasar con un banco, eso nadie lo sabe. Habría que tomar a lo mejor ciertas precauciones, no es por ser alarmistas, pero es cierto que cuando ocurre una crisis financiera, pues digamos que el porcentaje a lo mejor de que haya, pues que un banco quiebre, por ejemplo, o que haya un corralito en cierto momento dado, pues se puedan dar. A mi punto de vista personal, creo que en España no es que sean los mejores bancos, ni mucho menos, pero yo creo que a día de hoy no es un riesgo muy a tener en cuenta. Hay un pequeño porcentaje, obviamente, y todo puede ocurrir. De hecho, ya han ocurrido cosas que no creíamos que iba a ocurrir, como esta crisis sanitaria, pero creo que a nivel bancario podemos estar relativamente tranquilos. De todas formas, siempre se pueden crear mecanismos. Siempre se pueden crear mecanismos de defensa, como diversificar el dinero en distintos bancos, en distintas cuentas bancarias, incluso en distintos países si tenemos la oportunidad, distintas monedas. No son tips que se pueden aplicar. Además, siempre se puede tener parte del dinero ahorrado en efectivo por el tema de que si mañana quiero ir al banco, pues bueno, no me pilla un poco en fuera de juego, ¿no? Yo son tips que os aporto ahí para que podáis aplicar. Otra pregunta es, me gustaría generar más ingresos aparte de mi trabajo. ¿Por dónde empiezo? Pues mira, es la mejor época, creo, o una de las mejores épocas para empezar, sobre todo porque la mayor parte del tiempo la pasamos ahora mismo en casa y creo que es un buen momento
reinventarte, añadir nuevas ideas, proyectos que tenías un poco abandonados o cosas que se te puedan ocurrir, ¿no? Aquí es cierto que esto no viene por arte de magia. Al final tienes que tener un poco una vocación, tienes que tener ganas, obviamente, tienes que tener ganas de hacer cosas y sobre todo ver lo que te gusta y dónde tú eres diferente al resto, dónde tú puedes aportar valor a las personas y que esas personas sepan apreciar ese valor y al final te correspondan con dinero o con activos o con lo que sea para pagarte, ¿no? Entonces, aquí yo creo que el punto importante es que te plantees un poco cuáles son las cosas que te gustan, en dónde te gustaría enfocarte, en qué eres bueno, en qué puedes aportar a los demás, qué puedes aportar al resto, que no aportan ya a otros o aportarlo de manera diferente, ¿no? Yo creo que la clave sería mirar un poco por aquí. Otro caso que se nos presenta es, al tener menos ingresos personalmente, ¿paralizarías el ahorro y aprovisionamiento que estaba realizando hasta ahora? ¿Te centrarías en gastos fijos y esenciales, en recibos? Muy buena pregunta. Pues bien, aquí vamos por partes. La primera, siempre que puedas, intenta no paralizar el ahorro ni los aprovisionamientos que tuvieras. Obviamente aquí premia más la urgencia del día a día. Si tu situación personal y particular no te permite vivir bien o estás ya teniendo problemas porque hayas perdido fuentes de ingresos o te hayan echado del trabajo con un ERTE o algo así, evidentemente lo primero que prima son las necesidades básicas. Esas son las primeras que tienen que estar cubiertas. A partir de ahí todo lo demás se olvidaría, ¿no? Pero si conseguimos tener esas necesidades cubiertas, tenemos que tener la suficiente, digamos, elasticidad para adaptarnos a la situación, ¿vale? Si tú antes gastabas 1.000, si tú antes gastabas 1.500 al mes, tienes que tener la capacidad de adaptarte y gastar lo menos posible, ¿no? Para seguir funcionando como funcionabas antes, ¿no? Además, ahora el tema de estar en casa nos permite, entre otras cosas, justamente tener un menor gasto fuera, ¿no? Que es uno de los grandes problemas de las personas, de los gastos que se le van del día a día, ¿no? Del uso del consumo diario por estar en la calle. Entonces, bueno, por esa parte, siempre que tengan las necesidades cubiertas, yo intentaría no paralizar el ahorro. Y dentro de los aprovisionamientos, pues depende un poco para qué. Si es un aprovisionamiento para un viaje, a lo mejor ahora no tiene mucho sentido tener ese aprovisionamiento para viaje, porque hay cosas más urgentes que solucionar, ¿no? Pero si son aprovisionamientos para pagar, pues, seguro del coche o, no sé, alguna suscripción que tengas anual, pues siempre es buen momento para ir aprovisionando y cuando llegue ese cheque, darlo al contado y quitártelo del medio, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, es si me centraría en gastos fijos y esenciales, es lo que hemos hablado, yo creo que eso va por delante de todo. Y recibos, bueno, está claro que yo creo que los recibos esenciales hay que intentar seguir pagándolos. Lo que sí que también es cierto es que ahora, por ejemplo, en nuestro caso en España, pero en otros países seguro que está pasando lo mismo, los gobiernos están aplicando ciertas medidas laxas a la hora de pagar ciertas cosas. No es ser egoísta, pero también hay que ser un poco listo. Y si tu situación no es buena, no es bollante, obviamente vamos a tener en cuenta estas recomendaciones. Si tú te dan el permiso, digamos, o la, te da la oportunidad de pagar un poco más tarde, de aplazar un pago, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo por lo que pueda ocurrir mañana. Que esto dentro de 15 días acaba, muy bien, toma, aquí tienes el pago y aquí paz y después gloria, ¿no? Y a seguir, ¿no? Pero es evidente que hay cosas que se pueden aplazar y tener ahí un poco ese seguro por si viene algún imprevisto, alguna cosa más gorda. Y no solo eso, también hay que ser un poco listos en ese sentido e incluso a utilizar esta crisis. Utilizar esta crisis suena un poco mal, pero es un poco la visión que yo os puedo dar, es utilizar esta crisis también para negociar ciertas cosas, ¿no? Hay gente que tiene hipotecas, hay gente que tiene pagos y a lo mejor se pueden renegociar condiciones porque ahora la situación está difícil, la gente quiere cobrar. Quiero que entendáis que hay muchos casos, muchas opciones aquí detrás, que es ver lo que tenéis cada uno en casa, en vuestra situación particular, y aplicar un poco el sentido común y el ser también, en este sentido, también un poco egoístas, ¿no? Con la situación y salvaros vosotros primero para poder también salvar un poco al resto después. ¿Algún tip de economía personal? Bueno, aquí estamos dando muchos. Ya os digo, para mí los más importantes, primero, tener fuente de ingresos. Segundo, si no tienes
el fondo de emergencia ahora mismo es un poco tarde, pero yo creo que si algo podemos aprender de las crisis, si no has aprendido de la crisis de 2008, ahora lo vamos a aprender otra vez, es tener un fondo de emergencia para cuando se dan situaciones de estas, por si mañana se da lo peor, tener de dónde tirar y poder vivir durante un tiempo hasta que puedas reinventarte o encontrar otra cosa. Más tips de economía personal, bueno, hemos dado varios, ya os digo, tener ahorros, tener un poco diversificado las fuentes de los ingresos, también donde guardáis vuestro dinero, tener un poco de efectivo, tener aprovisionamientos en casa de comida y necesidades básicas cubiertas por si esto se pone un poco peor y no os dejan salir de casa mucho más restrictivo, ni siquiera incluso para ir a comprar o para ir a comprar una vez a la semana o al mes, ¿no? Que al final es un poco, son medidas muy estrictas, pero no olvidemos que si esto se complica pueden ocurrir, pueden ocurrir. Otra pregunta es, si tuviera dinero para invertir en algo que me dé rédito, ¿cuál sería la mejor opción o opciones? Esta pregunta es muy simple de contestar. Y yo siempre que me la hacen o me hacen preguntas parecidas, digo lo mismo, no hagas nada. No hagas nada. La persona que hace esta pregunta o las personas que hacen esta pregunta normalmente no, en el 100% de los casos, no tienen un sistema de inversión. Para invertir hay que tener un sistema de inversión, hay que tener unas reglas y unas bases establecidas de las cosas en las que tú quieres invertir. ¿Y cuándo invertir? ¿Cuándo invertir? ¿Cuándo entrar a invertir? ¿Qué cantidad invertir? ¿En qué cosas invertir? Y no solo eso, ¿qué plan B tengo si esa inversión me va mal? Y no solo eso, es cuándo me salgo de la inversión. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta antes de meter dinero en un sitio, ¿no? Entonces, yo aquí la pregunta que me plantearía es, ¿en qué quiero invertir? ¿En qué quiero invertir? ¿En qué conozco para invertir? Que también es esencial, invertir en cosas que conoces. Y si no conoces nada, directamente no inviertas. Empieza a crear tu sistema de inversión, enfócate en un campo que te guste y a partir de ahí empieza a ser inversor, pero antes de eso hay que tener un sistema y hay que tener las cosas claras, porque si no tenemos muchas posibilidades de más que nos dé rédito, es que nos quiten el rédito, que perdamos el dinero, que nos entre el miedo a invertir y sea incluso peor para nosotros, ¿no? Y empiecen a aparecer creencias limitantes y nos enfademos con nosotros mismos, situaciones negativas, enfados. Entonces, al final, lo mejor es, repito, tener un sistema de inversión. Otra pregunta es, creo que es el momento de invertir en bolsa. Lo mismo, es un poco, depende para quién, depende para quién. En mi caso particular, lo comentaré ahora a continuación, ya os digo, depende para quién, depende de tu sistema, depende de si estás invirtiendo en bolsa a largo o a corto. Explico esto a largo o a corto, para la gente que no lo conozca. Invertir a largo es invertir, comprar hoy para que esa acción suba mañana y esa diferencia pues son los beneficios que me llevo. Invertir a corto es lo contrario. Invertir a corto es invierto hoy y espero que esa acción baje y esa diferencia de cuando la acción baja es lo que yo me llevo de beneficio. ¿Vale? Entonces es lo mismo. Según tu estrategia, ¿es momento de invertir en bolsa o no? Es lo que hay que plantearse, ¿no? Es quizás lo que habría que ver. A lo mejor si te gusta la bolsa, pues sería interesante empezar a ver estos temas. Sería interesante ver sistemas de inversión en bolsa, con qué te representas más, qué tipo de producto quieres trabajar en bolsa, porque hay muchas opciones. Y en mi caso particular, en mi sistema, creo bastante evidentemente que la siguiente inversión va a ser en este campo. Pero porque simplemente cuando ocurre una crisis financiera, eh, si os vais históricamente y estudiáis un poco las casuísticas, siempre ocurre lo mismo. Siempre ocurre lo mismo. Y una de las cosas es que la bolsa baja muy fuertemente y luego, pues, cuando esto se empieza a recuperar, empezará a subir, ¿no? Entonces, yo estoy ahí preparado, tengo que decirlo, estoy ahí, todavía no he entrado porque no es mi momento, ¿vale? No ha llegado mi momento porque yo tengo ciertos parámetros establecidos en los que todavía no me han dado esa señal para entrar, ¿vale? Pero evidentemente, y yo creo que no va a ser en mucho tiempo, ya creo que va a ser bastante pronto, la siguiente inversión que yo realice será en bolsa. Y esta pregunta que creo que era para cerrar, era la última, ¿cómo ves el tema de pisos? Bueno, pues un tema interesante, ahora mismo está todo muy paralizado.
como comprenderéis, si tú quieres ir a ver un piso para comprarlo o o tú quieres vender tu piso y, y nadie puede ir a verlo, es mucho más difícil, o por no decir imposible, ¿no? Nadie compra un piso o lo vende sin ir a verlo primero, ¿no? Entonces, en este sentido, va todo muy parejo a lo que es la crisis actual. Lo que va a ocurrir, o lo que yo creo que va a ocurrir, es que va a haber, bueno, ya lo está viendo, una parálisis bastante global, más concretamente aquí en España, creo que incluso antes de esta crisis financiera que está empezando, ya los precios estaban muy inflados en ciertas zonas, en capitales grandes sobre todo, y esto lo que va a provocar es que esos precios se desinflen, porque va a haber, la gente, esto es consecuencia, es como una bola de nieve que se va llevando todo por delante. Cuando la gente empieza a perder capacidad adquisitiva porque te echan del trabajo y no tienes dónde comprar, ni tienes ingresos, ni puedes gastar, esto lo que provoca es que pues, haya gente que no pueda pagar los alquileres, se tenga que ir de los pisos, a la gente no le den hipotecas, es toda una rueda, ¿no? Y entonces que esto implica que también haya más ofertas de pisos a las que tú puedes acudir, ¿no? Al haber más oferta, el precio baja y es una cosa consecuencia de la otra. Entonces yo creo que por la situación de crisis bajará todo. Sí que es cierto que esto no va a ser como la bolsa, que va a ser mucho, que la bolsa es mucho más en picada, por así decirlo. Pero los pisos sí que bajarán y lo que pasa es que lo harán más gradualmente. Pasará un poco, yo creo, como en la crisis inmobiliaria. La crisis inmobiliaria que ahí fue por exceso de pisos, hubo un boom, se creó una burbuja y si os fijáis, esa bajada fue grande en valor, pero no fue muy en picada, fue bastante gradual en el tiempo, ¿no? Tardaron meses y años en bajar mucho los pisos. Entonces fueron bajando, sí que es cierto, mes a mes iban bajando, pero era mucho más gradual. Y en este caso creo que durante el tiempo que dure la bajada será un poco lo mismo. Lo que tampoco sabemos, ni nadie tiene la bola de cristal para saberlo, es cuánto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que estar un poco preparados y aprovechar la situación si alguien eh, estaba en liquidez para hacerlo y quien no, pues nada, ver un poco también la situación que tenga particular cada uno y que esto les sirva un poco de orientación para sus operaciones. Si tenía que hacer una venta, pues ojo, que si la hago ahora es mejor que si la hago a lo mejor dentro de 5 meses, porque a lo mejor están los precios más bajos y si encuentro un comprador ahora, pues a lo mejor es mejor momento que dentro de 5 meses, ¿no? Un poco plantearse esta serie de dudas. Y nada más, este ha sido mi vídeo por hoy. Siempre me gusta dejar alguna frase, hoy os dejo esta: el camino hacia tus logros depende solamente de ti y de tus acciones. Como conclusión, yo lo que os diría, por favor, el que no haya hecho ya su plantación, no sabe qué hacer, esté paralizado viendo en casa el Netflix o el HBO o lo que sea, que antes de hacer eso se pegue un repaso a su situación financiera, se pegue un repaso a su situación personal, que estudie todas estas cosas que hemos visto y que por favor mando este vídeo para crear total conciencia. Creo que necesitaba compartirlo para que la gente pudiera tener otra opinión más, ¿no? Yo que trabajo muy metido en este mundo, entonces espero que esto os haya servido, que le podáis dar utilidad y que sobre todo que les deis vuestra propia utilidad, ¿no? No que copiéis ni que que me hagáis a mí caso 100%, porque lo mismo que puede ser una muy buena conclusión, el día de mañana no fuera, ¿no? Pero sí que son ideas que hay que tener en cuenta y creo que son muy buenas de ver. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.